las briquetas es un leño ecológico. Se usa para calefaccionar, para cocinar también. Es como la leña, solo que se utiliza con material, se produce con material reciclado. Es papel picado, cartón puede ser de caja, de maple, siempre que esté disponible. Y lo que es poda, ¿sí? Chipeo, para que dure más. Con esos tres componentes es lo que se produce la briqueta. Es como cuando falta leña o madera, ¿sí? Es una alternativa. No es una alternativa ecológica porque es material que se recicla. Está disponible, que no tiene un fin, ¿sí? Se deja ahí, pero se puede reutilizar en lo que es la briqueta para que tenga otra funcionalidad. Ulises, en el uso práctico, las briquetas, estas briquetas especialmente, ¿qué tiempo de poder calórico, digamos, tiene en una estufa? Y bueno, entre 30 y 40 minutos, sí, dependiendo, bueno, de dónde se lo use, sí, un hogar, una salamandra, sí, al hacer abierto, o sea, se pierde más calor y más. Pero en promedio unos 30 a 40 minutos. Así que tiene un buen desempeño, sí, obviamente que se necesita más cantidad, no es como una madera maciza, pero sirven y son muy útiles. En ese sentido. ¿Esto también las personas las podrían fabricar en su hogar? ¿Son accesibles para fabricarlas? Sí, sí, sí. De hecho, si uno busca en redes sociales, en internet, hay muchas recetas, porque es como hacer tortas fritas. Sí, hay muchas recetas de briquetas y el proceso es sencillo. Cualquiera lo puede hacer en su casa si lo desea. Solo tiene que, bueno, investigar un poco y seguir algunos pasos y lo puede hacer libremente si lo quiere. ¿Las briquetas qué tiempo de producción tienen? Bueno, eso depende mucho, más que nada de lo que es el clima, porque producirlas es sencillo, ¿sí? Se moja el material, ¿sí? Se mezcla, se prepara, se prensa, pero lo que es el secado lleva un poco más de tiempo y dependiendo del clima puede ser una o dos semanas, por ahí un poco más, si la zona es muy húmeda, pero bueno, entre una y 2 semanas más o menos es un tiempo estimado de secado, para que esté una etiqueta esté disponible. En las briquetas se utilizan por el color, vemos cartones de huevos, ¿no? Sí, Corresponde este color violeta que sí. vemos. Pero bueno, vos me decías, empezamos con un modelo, avanzamos hacia otro. ¿Cuál es el primer modelo y cómo cómo fue esa producción? Es primero prueba y error, porque también hay que determinar estas condiciones en Puerto Deseado, ¿no? Claro, claro. Bueno, primero se vio el material disponible. Se usa cartón de maple porque es fácil de procesar, pero el cartón de caja también. El problema es que es un poco más duro y cuesta más, pero también sirve. Entonces se utilizó eso, después papel picado, ¿sí? Que es fácil y incluso acá ya estaba disponible. Y bueno, el chipeo es el que se usa de la poda, que se está reutilizando para hacerlas. Y después, bueno, el tema de la prensa, sí, se armó una, bueno, que por hacerlo de a ojo, sí, tuvo algunos inconvenientes, detalles, sí, que a medida que se fue practicando se fueron mejorando. Lo que es el prensado, el centrado para que no se incline hacia un costado, y después el tema del escurrido, porque cuando se forma la pasta de briqueta para hacer la briqueta tiene un gran alto contenido de agua que al prensarse se pierde. Entonces hay que cuidar de que no manche, de que no se desperdicie, porque también se recupera, porque al fin de cuentas es agua mezclada con mugre y otras cosas, pero es agua que puede utilizar para remojar o hacer una nueva tanda de pasta de briqueta. Acá es lo que la prioridad es reutilizar y recuperar la mayor cantidad de material disponible. Eso incluye el agua, que es muy valiosa. Bien, Ulises, bueno, contanos estos modelos, cuáles fueron las diferencias. En los que tenés vos son más anchos, más altos, vemos, eh, y este es más fino. ¿Cuáles son los primeros? ¿Cómo fueron las producciones? ¿Y cuáles son esas diferencias? Bueno, el asunto es el siguiente. Lo que yo tengo en mis manos sí, fue el primer modelo, el primer lote que se hizo, y lo que tiene en su mano es el segundo. El primero, bueno, obviamente que por el tema de la prensa, porque antes se cargaba a ojo, después se implementó un medidor para que todas las briquetas tengan la misma proporción, que salgan parejas aunque haya diferencia de presión, sí, o material, en ese sentido. Entonces, por eso es que son irregulares. Y después, y bueno, la forma. O sea que como no se tenía en consideración el tema de la presión, es que no salían definidas. Una vez que se vio que
la presión influía, digamos, se empezó a tener más cuidado en eso. Por eso es que de las primeras a las que tienen la mano hay una notable diferencia. Y bueno, se hacía de ese modelo para practicar, porque estaba viendo a ver cómo salían. Y cuando tuvieron un buen desempeño, vieron de que haciéndolas del doble de tamaño era mucho mejor. Entonces, el tercer lote, que es el que se está secando ahora, el último, están teniendo este tamaño, ¿sí? El doble, en ese sentido. Obviamente que fue todo un proceso de investigación, de acierto-error, pero bueno, está rindiendo sus frutos y bueno, ahora se está viendo el resultado. ¿Cuándo comenzaste a trabajar con las briquetas y cómo va esa producción? Ya sabes cuántas unidades tienen? Sí, bueno, digamos, el primer lote constó de unas 40, pero por falta de práctica y bueno, algunos detalles. Después el segundo lote, ahí ya tomando los tiempos de producción, ¿sí? Y otros detalles más, se logró aumentar a 120. Obviamente que las unidades son las medidas que tienen en la mano, en ese sentido. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es que el tercer lote sí se llegue a 60, no porque se quiera hacer menos, sino simplemente porque como es el doble de tamaño, en vez de ser 120 serían 60. Pero bueno, una vez que se haya definido, ¿sí?, este tercer lote, la idea es subirlo a 120, pero del último modelo. Bueno, ¿esto entra perfectamente en una estufa y en una salamandra o hay que partirla? No, eso tiene la medida de la mayoría de las salamandras, de la mayoría de las estufas, así que no hay ningún inconveniente tanto con ese modelo como el último. O sea, tienen la medida justa, no hay necesidad de partirlo, aunque bueno, obviamente que hay modelos y modelos. Se puede partir, no hay ningún inconveniente, es como partir una madera un poco más pequeño, así que se puede usar igualmente de esa forma. ¿Ya se sabe se va a destinar esta producción? Porque hay que tenerlas, veo que al sol también para que no retengan la humedad. Lo que pasa es que al sol secan más rápido. Obviamente que el viento las va secando, pero lleva más tiempo, el proceso más lento. Eh, Obviamente que al sol, por el calor, la seca más rápido. En un horno solar se secaría mucho más rápido. ¿Sí? Eso, o sea, hay diferentes técnicas. De momento estamos enfocados en lo que es la producción para alcanzar un número estable. Una vez que tengamos eso definido, lo siguiente es el tema del secado, que ya se están estudiando modelos, procedimientos para poder acelerar el proceso con respecto a las rituales. Bueno, Ulises, muchísimas gracias por tus explicaciones y está genial que la gente de Puerto Deseado pueda conocer lo que se está produciendo y reciclando, sobre todo que es tan importante aquí en Deseado y en la planta, que bueno, están trabajando ahora con el personal municipal y poder mostrar que en Deseado se pueden hacer cosas. Sí, bueno, tenían la idea y nada, yo aporté para que se pueda, digamos, producir y mejorar porque me gustó la idea. Yo antes a ver, en un principio, de forma casera, como lo mencionaba, tenía intenciones, ¿sí? Entonces como acá tuvieron esa propuesta, me interesó y por eso me sumé a la producción, porque bueno, siempre hacen esfuerzos por cuidar el medio ambiente, ¿sí?, por reutilizar todo elemento posible para que no se desperdicie, tenga mayor utilidad para la comunidad. Entonces por eso es que se está llevando adelante el tema de las briquetas.